Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el que vamos a hablar del partido entre el Manchester United y el Arsenal por la primera fecha de la Premier League. Un partido que terminó con la victoria 1-0 del Arsenal, con un resultado para mí bastante injusto. Vamos a hablar del desarrollo del juego, que no tuvo tantas oportunidades de gol claras, pero sí un juego interesante. Vamos a hablar del desempeño de los jugadores, los nuevos fichajes y de los técnicos, y además responder a la pregunta del video. Nueva temporada, mismo United. Y bueno, gente, vamos a hablar de cómo se desarrolló el partido. No me voy a alargar tanto en este punto porque, como decía en la introducción, no hubo tantas oportunidades ni ocasiones de gol. Entonces, más bien voy a dar un contexto para después hablar de los jugadores y de los equipos. Los primeros 10 minutos fue un inicio de juego bastante intenso, en donde los dos equipos salieron a proponer. Sobre todo el United fue el equipo que dejó mejores sensaciones, que tuvo el primer acercamiento y sobre todo tuvo la mayoría del tiempo la posesión de la pelota. El Arsenal sí estaba intentando buscar espacios, pero la verdad en ese último tercio de la cancha se estaba equivocando mucho en la construcción del juego y al final no estaba llegando a absolutamente nada. En los siguientes 10 minutos lo único relevante que pasó fue en el minuto 12 el gol del Arsenal, en un gol muy al estilo Arsenal, un tiro de esquina en donde los jugadores empiezan a meter a los rivales en su propia área para generar un tumulto y que algunos de los jugadores del Arsenal altos como Gabriel, como Saliba, como Calafiori pueda cabecear muy fácil. Eso fue lo que ocurrió. Calafiori entró, metió el gol de cabeza. En la repetición se ve claramente como Saliba empieza con el cuerpo a empujar al portero turco hacia adentro de la portería, evitando que el portero pueda salir a cortar el centro. No es la primera vez que el Arsenal hace lo mismo con los porteros. Y ya llega un punto en donde yo entiendo y estoy a favor de que se tiene que acabar ese cuento de que a los porteros no hay que tocarlos en ningún momento. Eso se tiene que acabar. Pero ya en este momento se ve claramente como Saliba lo que hace es evitar que pueda jugar el portero. Claramente no lo deja jugar. Entonces para mí esta jugada debió haber terminado anulada por el VAR. Después del gol del Arsenal, el United tuvo un pequeño envío anímico de unos 10 minutos en donde salió a intentar empatar el partido, pero el Arsenal se acomodó muy bien. Entonces el partido volvió a ser bastante parejo, casi que hasta el final del primer tiempo. Relevante que ocurrió en ese tiempo fue una jugada en el minuto 29 en donde el United la recupera en defensa y juega rápido, una transición rápida, defensa-ataque, en donde termina definiendo desde afuera del área Dorgu, que le da en el palo izquierdo de Raya. Y ahí se termina la jugada. Después, en el minuto 31, una jugada individual de Mateus Cunha, que empezó prácticamente desde mitad de cancha. Se sacó como 4 jugadores del Arsenal, pero llegó sin piernas al área rival, entonces no la definió bien. De resto, no pasó muchas cosas relevantes. La verdad, se volvió un partido muy equilibrado porque cuando atacaba el Arsenal en el último tercio de la cancha la recuperaba el Manchester United. Cuando el Manchester United atacaba el Arsenal en ese último tercio de la cancha la recuperaba y así sucesivamente. Entonces no se estaban haciendo daño. Algunos tiros desde lejos, pero que no se puede ni siquiera contar como una ocasión clara. El segundo tiempo se puede partir en dos, del minuto 45 al 70 y del 70 al 90. De ese 45 al 70, el United fue el equipo que controló el partido, que empezó a tener más la posesión de la pelota. El Arsenal decidió retroceder sus líneas, intentando recuperar la pelota en su propia cancha y jugar al contraataque. En estos minutos lo destacado fue Mbeumo, que la verdad tuvo mucha movilidad, un jugador muy incisivo, con algunos remates que lastimosamente no fueron muy potentes. La entrada de Diallo también refrescó mucho la ofensiva del United. Por eso mismo, del minuto 70 al minuto 90, United fue el único equipo que se dedicó a atacar. El Arsenal se empezó a defender con sus 11 jugadores. Los cambios que hizo Arteta fueron prácticamente de jugador por jugador, de mantener el resultado. No se descontroló el equipo, así que sirvieron los cambios. United también hizo algunos otros cambios, como la entrada de Cesc, como la entrada de Maguire, que se dedicaron a intentar de cabeza con esos centros desde los laterales hacer el gol del empate. Lastimosamente no ocurrió. Lo único relevante que ocurrió desde el minuto 70 hasta el 90 fue una jugada que para mí fue la jugada más clara de todo el partido. Un centro de Dorgu a Mbeumo, que Mbeumo la cabecea muy bien y aparece David Raya como un salvador del Arsenal, evitando ese empate, sacándola con las dos manos hacia afuera, hacia el tiro de esquina. Una jugada que yo cuando estaba en el partido pensaba que había terminado en gol. Una tajada espectacular realmente. Y así termina el segundo tiempo de este partido. Un segundo tiempo que como conclusión el United mereció más. Mereció por lo menos llevarse el empate por tantas ocasiones que tuvo, tantos acercamientos, la posesión de la pelota, encerrar tanto al Arsenal, pero también tiene su punto positivo el Arsenal porque jugó a defenderse y lo hizo bien. Y bueno gente, vamos a hablar del Arsenal. Voy a empezar hablando de los jugadores que para mí destacaron en este partido, empezando por el portero David Raya, que me pareció que cuando el Arsenal lo necesitó, él apareció, atajó muy bien esas pelotas en el segundo tiempo, cuando el United estaba muy tirado en ataque.
Puede ser que en el primer tiempo no haya tenido el mejor partido, pero sobre todo era por la pelota en los pies. En defensa yo destaco a Calafiori, no solamente por el gol, sino porque, sobre todo en el primer tiempo que estaba en ese partido de 2 contra 1 con Dialot y Mbeumo atacando por esa banda, se desempeñó muy bien en ataque también. Entonces me pareció que tiene que ser uno de los jugadores más destacados. En el mediocampo, Martin Odegaard, porque el capitán del Arsenal es un jugador que entiende muy bien el juego. Cuando tiene que hacer los pases, los hace. Cuando tiene que centrar, la centra de buena manera. Es un jugador que no se equivoca prácticamente nunca en los pases. Que siempre da pases en positivo. Lo que quiere decir que siempre le da pases que le otorgan ventaja a sus compañeros. Un partido bastante bueno, casi que el mejor jugador del partido. En ataque sí no destaca absolutamente a nadie. Ya hablando de los jugadores que no tuvieron un partido tan bueno, empiezo por Ben White en defensa. Me pareció que se vio lento en algunos momentos, perdió algunos duelos con Mount, que no es que haya tenido un partido excelente. En el medio campo no me parece que ninguno haya tenido un partido tan malo como para decir eso, o malo siquiera. Y en ofensiva sí los tres para mí jugaron un partido pésimo, sobre todo Gyökeres, que para mí fue el peor del partido. No dio un pase bueno, no le ganó ni una sola vez ni a Lloro ni a Delight. Un desastre total, perdidísimo. Saka desaparecido, no tuvo un partido tan malo como Gyökeres, pero también estuvo desaparecido, prácticamente ni me di cuenta si lo sacaron o no lo sacaron, no tuvo ni una sola oportunidad de gol. Martinelli, que jugó un partido no tan malo, pero tampoco un partido bueno, apareció un par de veces, no ayudaba a Calafiori en defensa, no jugó un buen partido. En cuanto a las sustituciones, no hay nada por destacar así como muy relevante, ni tampoco para decir que alguno de ellos entró mal, entraron a hacer un papel decente. Y hablando ya del técnico Mikel Arteta, me pareció que planteó un partido que le sirvió a él. Cuando consiguió el gol, decidió a medida que pasaba el tiempo que se tenía que ir encerrando más. Hizo los cambios para seguir jugando de esa manera y le terminó sirviendo. Eso sí, en ofensiva sí lo veo bastante flojo al Arsenal. Sobre todo eso ha sido lo que ha sufrido el Arsenal, porque es un equipo que no le mete muchos goles, que de hecho creo que fue en la anterior temporada el equipo que menos goles le hicieron. Viene con muchas estadísticas buenas, pero en cuanto a ofensiva me parece que le sigue faltando un jugador importante. Se supone que Gyökeres es el jugador que va a ser desequilibrante, pero no sé, para mí todavía le falta algo para no ser un equipo tan pecho frío, por decirlo así. Y por último, el Manchester United. Vamos a hablar del equipo y sobre todo responder a la pregunta del video. Me gustaría empezar por destacar en defensa a Lenny Yoro, un jugador bastante joven y con demasiado futuro, que cada vez juega mejor, que está muy acostumbrado a jugar en esa posición, es muy rápido, tenía de hijos a Gyökeres y a Martinelli, gran partido, sobre todo en el segundo tiempo. En los volantes me gustaría destacar a Patrick Dorgu, jugador que llegó siendo un desconocido y que se está convirtiendo en un jugador bastante importante, que tiene mucho futuro, yo le tengo mucha fe a él. Jugó un gran partido ofensiva y defensivamente. En las jugadas más importantes él apareció, en ese centro que le hizo a Mbeumo perfecto, en ese tiro que tuvo frente al arco que le dio al palo lastimosamente de David Raya, gran partido. Y en ofensiva a Mateus Cunha y a Mbeumo, sobre todo a Mbeumo porque jugó desde el primer minuto hasta el 90 perfecto. Fue el jugador más importante del Manchester United, haciendo muy buenos pases, corriendo mucho, ayudando defensivamente. En el primer tiempo desequilibrando prácticamente él solo esa defensa del Arsenal. Y es un jugador que a medida que vaya pasando el tiempo va a aportar mucho más y sobre todo mejorar tal vez su punto débil, que es de cara a gol. Su forma de pegar a veces es un poco débil, pero es un jugadorazo. Es un jugadorazo que llegó a cambiar al Manchester United desde el minuto 1. Otro que también llegó a cambiar al Manchester United desde el minuto 1 fue Mateus Cunha, que lastimosamente en el primer tiempo no fue el mejor del mundo porque estaban jugando en una posición que puede ser que él alguna vez haya jugado, pero que claramente no se siente tan cómodo. Porque al final en esas jugadas donde se necesitaba un 9 en el área, él no aparecía porque él se siente cómodo de media punta. Pero aún así, cuando ya entró Sesco, cuando ya se acomodó un poco más con Mbeumo y con Diallo cuando entró, fue un jugador bastante importante que se asocia muy bien, que hace muy buenos pases y que también le cambió la cara al Manchester United en ataque. En cuanto a las sustituciones, me gustaría destacar a Diallo, el que digo que tuvo mucha química con Mbeumo y con Cunha. Los tres empezaron a hacer estragos, sobre todo en el segundo tiempo, finalizando esos últimos 20 minutos a la defensa del Arsenal, que para mí está pidiendo ser titular. No sé si va a ser por Dalot, pero si de pronto él se siente cómodo, obviamente jugando como carrilero, o sea, teniendo funciones defensivas, me parece que va a terminar ganándole la posición y va a ser un jugador importante. Ahora hablando de los jugadores que fueron un desastre, para mí solamente hubo un solo jugador que fue un desastre completo, que fue Manuel Ugarte.
Por eso mismo yo digo que Casemiro no debió haber salido, porque cuando entró Manuel Ugarte, la defensa en el mediocampo del Manchester United se convirtió en un desastre. No recuperó una sola pelota, haciendo pases de mierda, básicamente, perdón por la palabra, pero unos pases horribles. Le hizo un cambio de frente a Harry Maguire al central, que sí que Harry Maguire tiene una buena técnica, así la gente no lo crea, tiene una buena técnica, logró bajar la pelota, pero un cambio de frente que, ¿cómo le haces hacer un cambio de frente así a un central cuando tienes la oportunidad de hacer pases más sencillos? En pelotas donde él tenía que chocar, no chocaba por miedo. O sea, yo no sé, la verdad entiendo por qué el Manchester United quiere pagar 150 millones por el volante del Brighton, Baleba. Porque Ugarte es un desastre, de verdad. Y si no está Maino, no hay más volantes. Y al parecer lo de Maino hay como un tema que todavía no se ha resuelto. Pero bueno, el tema es que un desastre Ugarte. Sesco, la verdad, cuando entró, lastimosamente ya el Arsenal estaba muy encerrado, entonces tenía casi que 3 jugadores encima, no pudo hacer mucho. Maguire lo mismo, no pudo hacer mucho en ataque, pero es un jugador que a veces mete más miedo que jugadores ofensivos. La verdad no se extraña ni Garnacho, ni Anthony, ni nada de esos jugadores, tampoco Højlund se extraña, jugadores que no aportan nada y ojalá se vayan. Y ya finalizando por el técnico Amorim. Me pareció que leyó bien el partido, puso los jugadores que eran. Obviamente no iba a poner a Sesco recién llegado de titular, pero yo creo que la intención de él es colocarlo de titular. Meter a Mount no me parece tampoco que haya sido una mala idea. Lo de utilizar a Bruno Fernández como 8 tampoco me parece que sea algo negativo. Y vamos a ver cómo va acomodando el equipo, porque yo creo que hay jugadores que ya piden ser titulares. También el cambio de Casemiro, yo sé que él como que no le convence tanto Casemiro, pero Casemiro no lo cambien si está jugando así. Ojalá que no lo cambie cuando juega así, porque es un jugador que tiene la jerarquía y que físicamente se nota que está en un buen nivel. Y hablando ya, respondiendo más bien la pregunta del video, ¿nueva temporada mismo United? Pues no. No es el mismo Manchester United, es un Manchester United más organizado, más balanceado, que juega mucho mejor en este esquema de Amorim. Yo creo que cuando ya en Mbeumo, Cuña y Sesco se acomoden en ese frente de ataque, el Manchester United va a mejorar demasiado. Hoy mereció mucho más, mereció por lo menos el empate, pero lastimosamente no se le dio. También tiene que buscar un portero para terminar de tener un equipo competitivo, obviamente no para ser campeones. Yo no creo que tenga tanto nivel para ser campeones, a no ser que los otros jugadores que vienen con un nivel no tan bueno lo suban, pero sí para poder entrar en Champions League por lo menos. Pero necesita urgentemente un portero, ojalá sea Donnarumma, pero como que Donnarumma se va es para el City. Y bueno gente, muchas gracias por haber visto el video, por favor denle like, compartan, suscríbanse y comenten acerca de qué les pareció el desempeño de los dos equipos en la Premier League. Si creen que el Manchester United va a tener una mejor temporada que la anterior, si estos 3 fichajes que llegaron van a ser muy importantes en el desarrollo de la temporada, y además si el Arsenal por fin va a poder conseguir ser campeón de la Premier League y no quedarse como siempre en la segunda posición. Los leo.